Saludos. En esta ocasión veremos un tema súper importante para cualquier industria que es manejo de materiales. Ese tema ya lo hemos abordado en áreas relacionadas porque está involucrada, por ejemplo, cuando hablamos de bodegas de materia prima, de producto terminado, de producción, necesitábamos algún equipo con el cual manejar los productos. Entonces, si quieren mayor información, las diapositivas están basadas en el capítulo 5 del libro de planeación de instalaciones o Facilities Planning de Tompkins y también pueden ustedes abordar más en el capítulo 10 de manejo de materiales de Meyers. Eh, de hecho, aquí, más que todo, para explicar la ecuación de manejo de materiales, lo saqué de aquí. Adicionalmente, hay un apéndice, hay un anexo en el 5B, donde ustedes pueden ver más material para cómo ocupar, cómo movimentar los productos. Ok. Ok. Cuando nosotros hablamos de equipo de manejo de materiales, generalmente en industrias de manufactura o industriales, el equipo que se ocupa son los montacargas, ya sea de 1, 2, 3 toneladas. Pero muchas veces nosotros, de hecho ustedes lo pueden ver, que el personal no tiene la conciencia adecuada y hace maniobras que son perjudiciales para la salud del trabajador, del empleado. Por ejemplo, en esta imagen vemos un montacarga sobre otro montacarga para traer un equipo. Eso no se debe de hacer, pero se hace. Me imagino que usted también ya sabe un par de esas noticias. ¿Ok? Más que todo, aquí nosotros vamos a hablar sobre qué equipo es necesario. Eso depende del producto que se maneje, pero también, eh, más que todo, cómo mejorar la distribución y el manejo de materiales dentro de la planta. Ok. Primero, cuando hablamos de manejo de materiales, recordemos como un todo, como la cadena de suministro. Se recibe materia prima y se coloca producto terminado. También tenemos los trabajos en proceso, que es esto de aquí abajo, lo work, WIP, Work in Progress. Entonces también tenemos que tener esto aquí, el Work in Progress. Eh, y que facilite más que todo para almacenarlo y para hacer el order picking o para llevarlo a producción, dependiendo cuál sea su finalidad. Esta definición es la definición correcta. Ya van a darse cuenta por qué. Okay. Según el Instituto Americano de Manejo de Materiales, es usar el método correcto, mover la cantidad correcta, proveer el material correcto, en el lugar y tiempo correcto, mediante la secuencia correcta y al costo correcto. ¿Okay? Todo es correcto. Ahorita voy a explicar a qué se refiere cada una de ellas. Para ello, acompáñenme al capítulo 5 de manejo de materiales. Aquí estas son las definiciones que nosotros ya vimos. Esta es la traducción correcta, ¿va? El de proveer el material en la cantidad correcta, el material correcto, en la condición correcta, en el lugar correcto, en la posición correcta, la secuencia correcta, en el costo correcto y en los siguientes métodos. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Okay. Permítame. La primera definición se refiere más que todo sobre esta, que es el arte y la ciencia asociada con el movimiento, almacenamiento, control y protección de los bienes y materiales a través del proceso de su manufactura, distribución, consumpción, consumir y desecho. Entonces, eh,
Eso está amarrado con cadena de suministro, pero veamos a qué se refiere cada una de ellas. La cantidad correcta se refiere a cuánto inventario es necesario. Para ello hay metodologías como justo a tiempo, en el cual ya se sabe cuánto es la cantidad precisa para producir. Claro, también teniendo en cuenta inventario de seguridad dependiendo de las políticas de la empresa, ¿va? Eh, por ejemplo, cómo es el tamaño eh, del lote a recibir, a entregar, etcétera. Por ejemplo, si se va a, a manejar en pallets o en cajas, todo eso hay que verlo. El material correcto no es más que llevar el material que se pide, que es necesario para producción. Ustedes dirán, pero eso es fácil. Uno sabe cuál es el material, va, con solo verlo. Pero hay muchas veces donde es imperceptible las diferencias. Y eso depende del SKU de cada producto. Hay tecnologías que te ayudan, eso lo vimos en las áreas anteriores, como la RFID, donde tú no necesitas abrir las cajas para saber qué es lo que hay, sino simplemente con radiofrecuencia ya te dice qué es lo que hay dentro y qué SKU y qué cantidades hay en una caja, por decir algo. Entonces, también es importante, si no se tiene los recursos financieros para tener RFID, es bueno también tener códigos de barra en cada producto y registrarlos, tener sistemas con el cual se escanean dónde están los materiales, etcétera. ¿Ok? La condición correcta es cómo el cliente desea recibir el material. Por ejemplo, si lo desea recibir empaquetado o desempaquetado, o que ya, por ejemplo, más que todo, hay algunos, eh, hace poco, para la oficina se compró unos muebles, unas sillas de escritorio. Ustedes saben que vienen ya con sus cajas para ensamblar, eh, para ahorrar espacio en las bodegas. Entonces, ahí te dice, por ejemplo, el quien te vende, dice, si usted quiere que se lo arme, tiene que pagar algo adicional, ¿va? Entonces, esa es como la condición en que el cliente desea las cosas, ¿va? Por ejemplo, si quiere armar las cosas o el cliente lo va a hacer. Ujú. Cómo va a ser, por ejemplo, si va a estar pintado o no cierto producto, cómo va a ser entregado, si los contenedores se van a devolver o no. Por ejemplo, en la Coca-Cola, ustedes saben que si compran una caja de 24 gaseosas de vidrio, tiene que devolver las botellas y la caja, va. Eso es dinero, ¿ok? Y eso se conoce como eh, logística inversa, ¿ok? Eh, que también tiene que ver con la economía circular, ¿va? En la secuencia correcta es más que todo del orden de las actividades. De hecho, cuando una empresa o un cliente pone diferentes órdenes, ahí te dice en qué día tienen que llegar cada una de ellas. Eso es importante porque si llegan antes o muy tarde, te pueden afectar el proceso. Y más que todo el flujo de materiales. La orientación correcta se refiere a cómo va a estar posicionado el material para la movimentación, ¿va? Por ejemplo, más que todo si se va a llevar en pallets o si es sistemas automatizados en cajas. Por ejemplo, si hay manos robóticas para movimentar el producto. O por ejemplo, si las cajas van a tener agarraderos. Todo eso se ve en la orientación correcta, inclusive en la posición, cómo es que se va a tomar una caja. ¿Ok? La siguiente definición es en el lugar correcto. Es más que todo la dirección de entrega. ¿Ok? Eh, También en el tiempo correcto, más que todo, cuando hablamos de tiempo correcto, es ni tan temprano ni tan tarde. Eh,
De hecho, con los tiempos decimos que los alemanes son como las personas más puntuales, igual que los ingleses. Eh, para nosotros llegar a tiempo es quizás llegar 5 minutos después o 10 minutos tarde, etcétera. Pero esa gente está 10 minutos antes, 5 antes. Si ya llegan a la hora, para ellos no es puntual. Inclusive, dependiendo de las culturas, por ejemplo en Corea, a la hora que dice que va a salir el tren, sale el tren, igual que en Alemania. En cambio aquí no prestamos mucho a eso. Entonces, en el tiempo correcto, más que todo, eh, eh, se, se trata de entregarle al cliente donde el cliente quiere y a la hora que el cliente dijo. En el costo correcto, esta es otra definición bastante importante donde puede generar dudas. No siempre el costo correcto es el mínimo, eso hay que tenerlo claro. Por quererte ahorrar, por ser tacaños, quizás no compramos las pales con la mejor calidad, o por ejemplo tenemos un montacarga que ya se va a desabaratar, o no sé, ¿va? Eh, y al final a la larga nos va a salir más caro repararlo o tener que comprar el equipo que sí necesitamos. Cuando hablamos del costo correcto, se trata de, más que todo, del diseño correcto, dependiendo de los productos que yo maneje. Por ejemplo, si yo manejo eh, bolsas jumbo de 1 tonelada de azúcar, es necesario que yo necesite una grúa o un montacarga. No lo voy a hacer con una carretilla, ¿va? Entonces, para ello, antes de fabricar la planta, se tiene que diseñar también ese sistema de manejo de materiales. Entonces, sin escatimar en costos, siempre que se maneje el material con la mejor forma. ¿Ok? Por ejemplo, para materiales bien pesados es necesario una grúa. El método correcto, aquí hay diferentes métodos, eh, pero no se trata de que uno es el mejor, ¿va? Sino es como una caja de herramientas, donde hay diferentes herramientas y tú sabes, para cada necesidad, ocupas una llave en específico, o un destornillador, o un martillo, etcétera. Eso mismo ocurre a la hora de manejo de materiales. Se trata de que se amolde a lo que se va a llevar, a lo que se va a manejar, por ejemplo, qué tipo de productos. También, si en un futuro se desea automatizar, entonces ya se debe de pensar en eso. Eh, por ejemplo, soluciones automáticas, o por ejemplo, si se va a hacer manual, todo eso hay que tenerlo en la mente. ¿Ok? Bueno, una vez que ya definí cada uno de esos conceptos correctos, veamos cuáles son los costos asociados al manejo de materiales. Eh, el costo principal es el equipo. Para ello, por ejemplo, si se va a ocupar montacargas, por ejemplo, hay que considerar en la operación también combustibles, mantenimiento de ese equipo, por ejemplo, cada cuánto se tiene que comprar, etcétera. Por ejemplo, componentes auxiliares, instalación, por ejemplo, si se va a comprar estantes, eh, por ejemplo, de cuánto va a ser ese costo, pero siempre hay que hacer un costo-beneficio con tal de que al manejar las cajas no se dañen, así como en la figura que está a la derecha, ¿va? Que la pobre caja ya está apilada y ya está dañada y quizás ese producto ya no se venda. O se vende más barato porque no se hizo un buen manejo de materiales. Eh, Otro de los costos de su operación, como dije, mantenimiento y combustible del equipo y el costo de compra unitaria, las tarimas o contenedores, bueno, aunque nosotros le vamos a llamar pallets. Y claro, material dañado. Todo eso va asociado al manejo de materiales. También al personal, por ejemplo, si se necesita
auxiliares o un supervisor. Todo eso se tiene que poner en práctica. Aquí, como dije en la clase de bodegas de producto terminado, aquí hay que utilizar el espacio lo más que se pueda. Para ello se aprovecha el espacio vertical, se construyen varios estantes, se aprovechan las condiciones del edificio para poder almacenar lo más que se pueda. Aquí un ejemplo súper bueno en la realidad es PriceSmart. Si ustedes van a comprar en PriceSmart, abajo en el primer estante, bueno, en los primeros dos, que están a la nivel de la gente, ahí ustedes pueden comprar los productos. Pero en los demás estantes están los pallets con productos para almacenar. Entonces es una buena utilización del espacio. Aquí, para diseñar el método correcto, nosotros vamos a ocupar lo que se conoce como la ecuación del manejo de materiales, que no es otra cosa que preguntarnos el qué es lo que se va a mover, el cuándo, dónde y cómo y quién. Para ello me voy a adelantar a esta ecuación. ¿Ok? El qué responde qué materiales se va a llevar, cómo son los tipos de materiales, las características, cuándo se mueve, cuándo se guarda. En las características hablamos del peso, volumen, otras condiciones necesarias, por ejemplo, si tiene que estar a temperatura, a qué temperatura, a qué humedad, si le puede dar la luz o no, etcétera. Cuando nosotros respondemos preguntas como el dónde y cuándo, estamos respondiendo qué movimientos se van a hacer. Por ejemplo, de dónde viene, hacia dónde va, cómo se guarda, si se puede simplificar, por ejemplo, si lo puedo llevar todo en un montacarga, en un pallet, etcétera. El cómo y quién es más que todo el método que se va. Cómo es que se va a mover, qué equipo, cómo se va a guardar, cómo saber cuánto inventario se va a tener. Eso depende de las políticas. Por eso es importante. Y al responder esas preguntas, yo respondo cuál es el sistema recomendado para manejar ese tipo de productos. Por ejemplo, cómo se va a mover, cómo se va a guardar, qué inventario se va a tener, todo eso. ¿Ok? Nosotros lo podemos simplificar en una tabla de planificación de manejo de materiales. Esto es similar a lo que nosotros vimos en almacén sobre la hoja de requerimientos de productos terminados o de materia prima. Ok, voy a explicar un poco en qué consiste esa tabla. Ok. Nosotros ponemos arriba la empresa, quien lo prepara. Aquí podemos tener distintos diseños. ¿Qué producto es el que se va a almacenar? La fecha y cuántas hojas tiene esas tablas. ¿Ok? Primero, como paso número uno, nosotros tenemos que definir cuál es el motivo de la actividad. Por ejemplo, si es operación de O, T de transporte, S de storage o almacenamiento, storage, ajá, y la I de inventory. Ok. Por ejemplo, veamos, aquí se diseña cada una de las operaciones. Llevar materia prima de almacén a lavado, almacenaje temporal previo al lavado, lavado de lavado a corte. Por ejemplo, aquí es transporte, almacenaje, operación que se lava el producto, etcétera. Equipo de manejo de materiales, aquí respondiendo cómo se divide, se puede tener contenedores y equipo unificador, ¿va? Equipo para transporte de materiales, aquí se utilizan bandas transportadoras, vehículos industriales, monorrieles, torres, elevadoras, grúas. Por ejemplo, si se almacena y recupera, por ejemplo, equipo para almacenar, recuperar cargas, eh, lo que vimos en las clases pasadas, ¿va? Doble estante, por gravedad, etcétera. Equipo para recopilación y comunicación de datos, identificación automática,
RFID, comunicación sin documentos, etc. Todo eso hay que tenerlo en claro. Bueno, aquí están los pallets o contenedores o tarimas, como se le llama. Eso, claro, depende del producto. Luego hay que paletizarlo para que al manejar la pallets, los productos no se caigan y causen un accidente mayor. Por ejemplo, los unificadores, ahí se puede tener, que son paletizadores. Pueden ser también brazos automáticos. Por ejemplo, los contenedores de tarima, eso se da más que todo en el puerto. Las bandas transportadoras, más que todo se da para grandes bodegas donde tienen diferentes pisos. Entonces es como un carrusel que consolida los pedidos. Eso es parte del picking. Los vehículos industriales automatizados, ¿va? Tenemos los famosos montacargas, monorieles electrificados, vehículos de transferencias, etcétera. Las grúas, como les dije, se ocupan para equipos súper pesado. Un ejemplo que recientemente tuve oportunidad de hacer una consultoría. Por ejemplo, se ocupaban para movimentar bobinas de plásticos, pero súper pesadas, eh, que pesaban varias toneladas. Entonces, eso ni siquiera con, por ejemplo, ese tipo de bobinas, pero más grande, mega más grande, por ejemplo, unas 7 de estas cosas. Entonces, es obvio que este es súper pesado. Y con las montacargas es mentira. Se puede dar vuelta el producto, se daña, etcétera. Para ese tipo de productos es importante tener grúas en el techo con el cual yo las pueda movimentar mucho más fácil. Ujú. Para ello también tengo que considerar que debo tener personas de mantenimiento porque se pueden dañar. Puedo tener grúas de aguijón donde con una soga yo amarro el producto y lo muevo. Ujú. O grúas de pórticos que se mueven. Pero generalmente se da estas dos, las grúas de aquilón y las grúas puentes. ¿Ok? Para almacenar las cargas unitarias y los anaqueles, están en anaqueles, ¿va? Y las tarinas apilables. ¿Ok? Luego tenemos de profundidad doble, anaquel drive-in, el drive-thru, eso ya lo vimos, etcétera. ¿Ok? Bueno, si usted quiere abordar un poco más, le recomiendo que por favor lea el anexo B, 5B, sobre el equipo de manejo de materiales, donde por ejemplo aquí se habla un poco más de los montacargas, de las tarimas, de los monorrieles, etcétera. Ok. Más adelante les compartiré un video de un proyecto que con unos alumnos realicé, donde se le mejoró a la empresa la parte del manejo de materiales mediante la construcción de una banda transportadora. Entonces, que eso facilita más que todo cómo es que se mueven las cargas. ¿Ok? También usted puede leer más sobre el capítulo 10 de Meyers. Sobre aquí pone algunos ejemplos de la movimentación de materiales. ¿Ok? Bueno, les agradezco por su atención. Que pasen feliz tarde.